Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este cuarto episodio de CryptoTech Podcast, donde hablamos de todo lo relacionado a criptomonedas, a lo que es el mundo de la blockchain, al futuro, a todo lo que va a cambiar después de que llegue esta revolución de las criptomonedas. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, es más bien una divagación sobre lo que puede pasar en el futuro, porque vamos a hablar de un tema que va a llegar muy rápido. Cuando menos nos demos cuenta vamos a estar en ese momento, y estoy hablando de la web 3.0. Es algo que está llegando para quedarse, y aquí les voy a contar qué es la web 3.0, por qué es tan interesante, cómo nos va a cambiar la vida, que es algo también que va a pasar en el futuro y que tenemos que estar preparados para esta nueva llegada de esta nueva ola de tecnología, de aplicaciones que van a empezar a pasar en el mundo de internet, en el mundo digital. Vamos a empezar por explicar qué es la web 3.0. Pero para explicar qué es la web 3.0, si estamos en la web número 3, significa que antes hubo la 1 y la 2. Entonces voy a explicarles primero qué son las web, qué son estas etapas de la web, por qué están numeradas. Y les voy a explicar finalmente cuál es el camino de la web 3.0, por qué significa que la web 3.0 es tan importante. Primero vamos a empezar por lo que es la web. La web es toda esta conexión que se está haciendo o que se empezó a hacer en su momento sobre lo que es el internet. El internet anteriormente funcionaba simplemente como conexiones de redes, como conexiones que eran entre computadoras, pero no existía un consenso o una estructura estándar de cómo comunicarse. Bueno, en su momento se creó la World Wide Web o la WW, o más conocida simplemente como la web. Esta era un sistema o un estándar para comunicarse entre dispositivos que estaban conectados en el internet. Todo lo que estuviera conectado sobre internet, pues se conectaba utilizando la tecnología web o el sistema de información web, que es el que se utiliza para intercambiar información. Eso básicamente fue lo que hizo que el internet, que conocemos actualmente, creciera, se volviera lo que es ahora, y se hizo un consenso sobre cómo conectarse con todo el sistema que se había creado. Bueno, la web 3.1, la primera web que se generó en su momento, estaba basada en estos principios de la World Wide Web. Básicamente es la primera etapa cuando empezó a crecer lo que es la tecnología que conocemos ahora, el internet que nosotros conocemos. La mayor parte de los consumidores en ese momento eran consumidores de contenido, es decir, había unas cuantas personas que creaban contenido y que lo dejaban disponible, abierto para que otras personas lo consumieran, pero la mayoría en su momento eran consumidores, nadie creaba nada. Era muy complicado crear contenido para compartirlo, y solamente las personas que lograban hacer esto, pues era gente que tenía conocimiento técnico y que, bueno, de alguna manera habían desarrollado estas habilidades para poder hacer su compartido de contenido. La mayoría eran páginas estáticas. Tú entrabas, por ejemplo, a un blog, y eso era parte de la web 1.0. Básicamente era información que se gestionaba en algún servidor, y esto quedaba disponible pues para la gente que quisiera consumirlo. No existían anuncios web, no existía más que información que estaba disponible para otros. Algunos ejemplos podrían ser sitios web personales, blogs. Podías obtener cierta información, pero básicamente era una web donde recién estaba creciendo esto de la tecnología, donde recién estaba creciendo esto del consumo de datos por internet, y la gente pues inicialmente estaba compartiendo investigaciones, cosas interesantes sobre tecnología, sobre ciencia. Sobre todo estaba más orientado quizá a universidades o a gente que a lo mejor recién se estaba metiendo en esto y que era los early adopters, los primeros en adoptar la tecnología, y se creaban, por ejemplo, cuentas estáticas donde tú podías poner, por ejemplo, tu información pública, pero únicamente eso. No existía una interacción tan grande como la que existía, bueno, en el siguiente paso. El siguiente paso, que es la web 2.0, es la web que ya conocemos ahora, que actualmente es la que consumimos, donde ya muchas personas, o digamos que la mayoría de nosotros, generamos contenido. Ahora generamos contenido porque nos tomamos fotografías, hacemos posts en internet, subimos cosas a Twitter, subimos posts a Facebook. Los creadores de contenido, por ejemplo, hacemos videos para YouTube, podcast. Entonces, todo este tipo de tecnología, bueno,
es parte de la web 2.0, toda la tecnología donde hay más interacción. Ahora los anuncios empezaron a tomar relevancia en la web 2.0, la gente ya se promociona a través de la web 2.0 y existe toda una economía global alrededor de esto. Entonces la web 2.0 viene a ser la segunda parte o la segunda iteración de la web 1.0 y es el punto donde empiezan a haber redes sociales, donde empieza a haber todo este mundo en su momento de redes sociales como Hi5, Facebook, Twitter, Tumblr, todas estas aplicaciones, bueno, básicamente son la base sobre lo que empieza a generarse nuevo contenido. Lo que es YouTube también puede ser parte de la web 2.0 y es muy interesante cómo, digamos, pasó de lo que era la web 1.0, que era simplemente contenido fijo, estático, donde no había tanta interacción, a la web 2.0, donde la gente ya empieza a interaccionar, donde la gente ya hace conexiones, donde empiezan a ver todo un sistema económico donde la gente quiere promocionarse. Ahora nosotros, por ejemplo, si queremos hacer un negocio, queremos publicarnos, necesitamos hacerlo por internet. Tenemos que tener nuestro sitio web, tenemos que tener nuestra página de Facebook o si queremos, tenemos que tener nuestro canal de YouTube para poder promocionarnos. Entonces, todo esto cambió drásticamente de lo que fue la web 1.0 a la web 2.1. Esto también hay que decirlo que no es algo que, digamos, yo despierto un día y ya estamos en la web 2.0. En realidad es algo que es gradual, se va dando de a poco. Tampoco es que alguien diga ya vamos a hacer un cambio en un estándar, por ejemplo, y ahora ya estamos en la web 2.0. No funciona así. Es algo que es gradual, que se da con las actualizaciones de las aplicaciones, con las actualizaciones de los sistemas, con los cambios de tecnología. Por ejemplo, la web 2.0 surgió gracias también a la evolución por ejemplo, de los smartphones. La web 1.0 quizá funcionaba con todo lo que son los primeros teléfonos, los Nokia, los teléfonos BlackBerry, que eran básicamente contenido estático. Ya en su momento la BlackBerry empezaba a tener un poco de web 2.0 porque aquellas personas que quizá recuerdan, BlackBerry en su momento, bueno, podías hacer tweets, podías interactuar con gente, ya era un poquito más potente y bueno, ese cambio gradual cuando salió el nuevo iPhone simplemente revolucionó y aceleró lo que es la adopción de la web 2.0. Pero nuevamente, bueno, les comento que esto no se trata como de decir ya me voy a descargar la actualización del Windows o la actualización de macOS y ya estoy en la web 2.0. No, esto es algo gradual, esto es algo que va pasando de a poco y en realidad, digamos, el término de web 1.0 o de web 2.0 o de web 3.0, que es a la que vamos, es un término también un poco ambiguo. No existe una definición clara y concreta de qué significa estar en web 2.0 o en web 3.0, pero sí hay factores que son bastante importantes y que son muy interesantes. Entonces, resumiendo y contándoles un poco más sobre lo que es la 1.0 y la 2.0. 1.0 es contenido estático, contenido que genera muy poca gente, que la mayoría de la gente son consumidores de este contenido. Y en la web 2.0 es ya donde empezamos a ver interacciones, donde empezamos a ver que la gente empieza a crear contenido, que empieza a haber conexiones entre personas y además empieza a haber toda una economía relacionada a esto. Todo lo que son redes sociales están incluidas dentro de la web 2.0. Ahora estamos yendo hacia la web 3.0 y esto básicamente significa que gracias a que todo empieza a estar más descentralizado, vamos a tener sistemas o aplicaciones que ya no van a estar en control de una sola persona o de una sola empresa. Básicamente ese es como el corazón de la web 3.0 que está potenciada principalmente por lo que son las tecnologías blockchain, por las criptomonedas, por todo lo que está relacionado a las blockchain. Pero además, nosotros tenemos que añadir a eso que también va a estar potenciado por nuevas tecnologías de interconexión. Un ejemplo podría ser el 5G. El 5G va a ser una tecnología súper potente que en conjunto con la blockchain van a potenciar mucho el funcionamiento de la web 3.0. ¿Y esto por qué? Bueno, porque vamos a tener una mayor interconectabilidad entre los dispositivos y vamos a tener dispositivos que van a hacer validaciones utilizando todo lo que es la tecnología blockchain y vamos a tener la capacidad de almacenar información no en unos servidores fijos en algún lugar en Estados Unidos o en algún lugar en Europa, sino más bien esa información va a estar almacenada en todos los dispositivos del mundo y va a ser accesible únicamente por la persona que sea dueña de esa información. Esto va a cambiar mucho la forma en que nosotros
actualmente visualizamos el Internet, en la forma en la que actualmente nos imaginamos cómo funcionan las cosas, porque ahora ya no todo va a estar centralizado, sino que va a haber cosas que van a estar descentralizadas. Y esto es bastante interesante. Un caso, por ejemplo, actualmente, si tú, por ejemplo, te quieres conectar a tu cuenta de Facebook o a tu cuenta de Instagram, muy seguramente tienes una idea de que cuando te conectas tu contraseña viaja hacia un servidor de Facebook y Facebook valida esa información para decidir si te muestra o no tu información. Si por ejemplo tú ingresas tu contraseña de forma incorrecta, bueno, el servidor de Facebook simplemente va a decir, ¿sabes qué? Tú no eres el dueño de esa información, no te voy a dar acceso a esta información. En la web 3.0 esa información no está almacenada en un servidor de alguna empresa. Esa información va a estar en algún lugar etéreo del Internet. No va a estar en un solo lugar, sino que va a estar en muchos lugares al mismo tiempo. Y solamente vas a poder acceder utilizando la tecnología blockchain. La web 3.0 nos va a permitir descentralizar, hacer que el control ya no esté en manos de unos cuantos, sino que va a estar en manos de toda la comunidad que esté conectada a esta web 3.0. Algunas cosas que ya no van a pasar y que podría yo poner como ejemplo algo de que pasó en los Estados Unidos en las últimas elecciones fue, por ejemplo, el tema de la censura. Actualmente las empresas, sobre todo las redes sociales, tienen la capacidad de censurar a los usuarios. Y un caso, bueno, fue el caso de la censura que se hizo hacia Donald Trump, que en su momento, bueno, él escribía tweets que podrías estar o no estar de acuerdo, pero si lo consideras, bueno, alguien en algún punto decidió censurar a Donald Trump para que ya no hiciera más tweets relacionadas a los temas de los que él hablaba. Bueno, en este caso, con la web 3.0, ya nadie tendría ese control. Todos tendrían la misma voz, todos tendrían la capacidad de decir lo que ellos quieran, porque ya no existiría una censura, ya no existiría un coordinador central que se encargue de limitar estas cosas. Bien, esto entonces, la web 3.0, ¿qué es lo que nos puede traer? Nos puede traer muchísimas cosas. La verdad es que la imaginación no nos da para lo que puede llegar a pasar, pero bueno, aquí les voy a contar algunas cosas que sí están dentro de nuestra imaginación, que sí hemos ido viendo y que a lo mejor pueden ir pasando. Pero antes quiero contarles sobre qué se sustenta la web 3.0. Yo les dije, bueno, se sustenta sobre la blockchain. ¿Pero por qué? ¿Por qué sobre la blockchain? ¿Qué tiene de interesante o qué hace que todo esté descentralizado gracias al blockchain? Bueno, actualmente existen algunas criptomonedas, a excepción de Bitcoin, que en su momento, bueno, quizá lo va a empezar a soportar, pero existen algunas blockchain o algunas criptomonedas, como la mayoría los conocen. Ahí hay una diferencia, pero bueno, digamos, vamos a tomarla como un conjunto, una blockchain, una cripto. Existen criptos que tienen la capacidad de ejecutar algo llamado smart contracts. La mayoría de los que me están escuchando muy probablemente ya lo sabe, ya entienden, pero para todos aquellos que no lo saben, un smart contract básicamente es un fragmento de código que se ejecuta en diferentes equipos y que hace ciertas validaciones y tiene ciertos resultados. Básicamente es eso. Dentro de estos smart contracts se pueden programar muchas cosas. Se pueden programar desde redes sociales, NFTs, validaciones, sistemas de seguridad, transferencia de datos, etc. Entonces, actualmente, si tú, por ejemplo, quieres consumir datos de Facebook, el procesador de un servidor de Facebook es el que está haciendo todo ese trabajo de validación, de obtención de datos, todo este muestreo de datos. Bueno, todo eso se procesa dentro de un computador o de un servidor que Facebook está pagando y que tiene en algún lugar del mundo. Con la blockchain pasa algo diferente. Cuando tú hagas una petición, lo que vas a hacer es vas a estar diciéndole a todos los equipos que están haciendo algún tipo de procesamiento con blockchain, les vas a decir, quiero que me ayuden a hacer esta transacción, quiero que me ayuden a hacer esta operación. Y eso se va a ejecutar sobre un pedazo de código, sobre un smart contract, que va a estar ejecutándose en cualquier lado del mundo y que te va a dar acceso a información, a datos, a conexiones, y eso, bueno, va a hacer que ya no sepas quién está manejando esa transacción y nadie va a saber que está manejando qué transacciones. Yo, por ejemplo, mi equipo o mi teléfono o mi auto o lo que sea que esté conectado a internet lo podría tener ejecutando este tipo de transacciones y haciendo operaciones que alguien más necesita. Y yo no estaría enterado de qué está haciendo esa persona, simplemente le prestaría mi equipo o mi computador para que esa persona ejecute sus propias transacciones. Entonces, por ejemplo, desde mi equipo, a lo mejor desde mi teléfono o desde mi computador,
podría yo estarle dando acceso a una persona a sus fotos, a sus redes sociales, o a su cuenta de Twitter, o a su cuenta de algo, ¿no? Por decir algo. Entonces es muy interesante que ya no va a estar centralizado, ya ahora va a estar todo de manera global y descentralizado. Pues bien, ¿cuáles son estas tecnologías que podrían surgir? La verdad es que es una infinidad, como les decía, pero algunas de las más interesantes, por ejemplo, podrían ser redes sociales descentralizadas. ¿Cómo funcionarían estas redes sociales descentralizadas? Pues básicamente tendrías que tener algo así como una billetera digital como las que existen actualmente, de Bitcoin o de Ethereum, pero en vez de tener una billetera que te va a guardar criptomonedas, tendrías una billetera que te va a guardar los accesos para conectarte a una red social que es descentralizada. ¿Y esto qué haría? Bueno, que te daría permiso a modificar los registros de una blockchain descentralizada donde se almacenaría información relacionada a tu persona y relacionada a la posesión de esa información. Por otro lado, por ejemplo, si hay alguien que diga, bueno, sí, está bien, pero la blockchain entonces pesaría muchísimo porque tendrías que mantener una blockchain donde guardes fotos de todas las personas, información de todos, donde guardes videos de personas. Bueno, no necesariamente. La blockchain se podría conectar a sistemas distribuidos de datos, sistemas distribuidos donde almacenas información también de forma descentralizada. Y un ejemplo de esto podría ser la red de torrent. Imagínense que ahora conectamos una blockchain con un torrent. Entonces, la única forma de que tú accedas a un torrent va a ser que los datos estén cifrados en el torrent utilizando información que está almacenada en la blockchain. Entonces, esto es bastante interesante porque tú podrías tener tu acceso a través de la blockchain, pero tu información estaría almacenada en los equipos de múltiples personas, de muchas personas, a los que podrías acceder únicamente validándote a través de una blockchain. Esto lo voy a aterrizar un poco más para que se entienda. Imagínate que estás conectándote a un Instagram descentralizado, a un Instagram del que no es dueño ni Facebook ni nadie. Básicamente lo que vas a tener va a ser una billetera donde simplemente lo que vas a hacer es conectarte a esa blockchain con tu billetera y le vas a decir, devuélveme toda la información relacionada a esta billetera. Y como la billetera es mía, bueno, va a ser toda la información relacionada a mí. ¿Y esa información dónde la voy a obtener? Bueno, la voy a obtener de un torrent que está descentralizado igualmente. Y lo que está pasando es que mi información está almacenada en los discos duros, en las memorias de teléfonos, en la memoria de los autos, en memorias de diferentes tipos, almacenada de forma fragmentada, pedacitos en algún lado, pedacitos en otro, y lo que va a hacer el sistema es que me va a recuperar toda esa información y me la va a mostrar en mi dispositivo. ¿Y esto cómo funcionaría? Bueno, de forma de que todas las personas estaríamos otorgando un poco de nuestro almacenamiento a cambio de poder almacenar nuestra información en el equipo de otras personas. Entonces sería un intercambio. Yo, por ejemplo, quizá no estaría yo guardando mi información personal en mi equipo, sino más bien estaría yo guardando información en el equipo de todo el mundo, pero cifrado a través de blockchain. Eso significaría que sería prácticamente imposible que alguien me robe la información cifrada, porque va a estar cifrada en el resto de los equipos, en el resto del mundo, pero la única forma de accederlo va a ser a través de la blockchain, a través de esta validación de blockchain. Y esto, bueno, podría llegar a pasar que tengamos que a lo mejor vamos a apartar un poco de nuestro disco duro para guardar información de otras personas a la que no vamos a poder tener acceso porque simplemente es información que está cifrada, que no nadie puede ver y que nadie va a entender, pero solamente la gente correcta va a poder acceder a ella. Ese sería un ejemplo de alguna red social descentralizada que podría ser interesante. También otro caso que también es muy interesante, por ejemplo, son los sistemas bancarios. Podría empezar a existir bancos descentralizados. ¿Estos bancos cómo funcionarían? Pues básicamente de la misma manera. Tendrías tú tus tarjetas privadas, tendrías tú tus claves, tus contraseñas y con ellos podrías acceder a cuentas de banco, pero que sean descentralizadas, donde habría bancos que estarían manejados por todas las personas que están conectadas a ese sistema. Actualmente ya existe algo parecido que para a todos los que ya son un poquito más expertos y que conocen sobre trading y sobre exchanges y así, bueno, existen algo que se llaman las exchanges descentralizadas, donde básicamente todos ponen un poco de su dinero para hacer que este banco tenga dinero, tenga liquidez, es decir, que tenga forma de que la gente pueda entrar, llevarse un poco de ese dinero,
y regresar después más dinero. Y así, digamos. Entonces, actualmente ya existen estas DETs que básicamente lo que hacen es que entre toda la gente que se quiere coordinar, presta un poco de sus criptomonedas y obtienen algún beneficio de hacer préstamos, de permitir que el banco, este banco descentralizado, tenga algo de liquidez, tenga dinero con el que se pueda hacer operaciones. Entonces podría empezar a surgir algo como bancos descentralizados, donde toda la gente se ponga de acuerdo y haga votaciones para decidir el nuevo rumbo de este banco, el nuevo rumbo hacia donde quieren dirigir la economía de ese sistema. Va a dar también como para crear nuevos sistemas también de préstamos, sistemas de créditos. Todo esto, bueno, va a cambiar con el mundo de las blockchain, porque vamos a tener bancos que van a estar vamos a tener bancos que ya no van a estar controlados por una sola entidad, sino que van a ser bancos que estén controlados por la comunidad que interactúa con ese sistema. ¿Qué otra cosa va a pasar o qué otra cosa podría pasar en algún momento? Podría empezar a pasar que tengamos dinero dedicado a actividades concretas. Actualmente todos los sistemas del mundo, todo el mundo funciona de la siguiente manera. Existe un país, ese país tiene un banco central y ese banco central imprime la moneda que va a ser utilizada en el sistema de este banco central. En general, la mayoría de los países funcionan de esa manera. Estados Unidos tiene su banco central y este banco central genera la moneda que utilizan los estadounidenses y el resto del mundo, que es el dólar. El euro también, toda la comunidad europea tiene su banco central y este banco central decide cuántos euros se van a imprimir. Pero este dinero está restringido o digamos es válido dentro de este país y con los países que tienen acuerdos. Y esto pues ayuda a los gobiernos a tener un sistema controlado. Pero en el futuro podría pasar que ya no exista dinero relacionado a un sitio geográfico, sino va a existir dinero que va a estar relacionado a actividades concretas. Y un ejemplo podría ser que podría existir una criptomoneda o un sistema de criptomonedas que sirva para pagar impuestos, por ejemplo. Y solamente la gente va a poder pagar impuestos utilizando esa criptomoneda. Pero si ahora quieres comprar, por ejemplo, artículos de canasta básica, muy probablemente vas a tener que utilizar una criptomoneda diferente para poder hacer esa interacción. Y va a ser quizá más útil porque vas a poder gestionar, por ejemplo, la economía solamente de los impuestos del gobierno de una manera, mientras que vas a poder seguir gestionando todo el dinero que va a estar relacionado a productos básicos con otra criptomoneda. Esto va a hacer que se desvinculen ciertas cosas que podrían pasar afectando, por ejemplo, el gobierno o afectando algún precio de canasta básica. Eso podría también llegar a pasar. Actualmente nosotros ya vemos que existen una infinidad de criptomonedas, más de 15,000 criptomonedas que están ya en circulación, que ya están funcionando y cada una de ellas tiene un propósito final. Existen criptomonedas dedicadas exclusivamente a un sistema de préstamos, existen criptomonedas dedicadas al traqueo de cadenas de suministros, existen criptomonedas diseñadas para utilizar en gaming, etcétera. Entonces, si nosotros vemos esta tendencia, lo más probable es que en el futuro empiecen a existir criptomonedas únicamente orientadas a una actividad específica del comercio. Entonces, si tú quieres comerciar con algo, quizá muy probablemente vayas a tener que empezar a utilizar criptomonedas orientadas a ese tipo de transacciones y no vas a utilizar otro tipo de criptomonedas. Eso podría empezar a pasar en el futuro. Todavía no sabemos, como les digo, esto es muy especulativo, puede ser que pase, puede ser que cambie en algún momento, pero bueno, está yendo hacia allá, está yendo hacia empezar a ver este tipo de cosas. Otra cosa bastante interesante también que va a surgir con la web 3.0 es todo el mundo del metaverso. Bueno, ya vimos que Facebook se convirtió en Meta, que también está orientando la conversación hacia ese camino, pero ya existen otras empresas que ya han empezado a orientarse también en ese sentido. Y ahora, bueno, va a funcionar una economía paralela al mundo real. Va a existir un mundo paralelo al mundo actual donde vamos a poder interactuar con cosas que van a estar en este metaverso. Metaverso, bueno, la palabra meta precisamente significa eso, significa más allá de. Entonces, significa tener nuestro mundo real, nuestro mundo físico, pero vamos a tener un mundo más allá del que tenemos actualmente. Otra vida, una vida ya digital en un metaverso donde vamos a tener que interactuar, vamos a necesitar recursos también en ese metaverso.
Quizá aquí ya podemos hacer un podcast relacionado al metaverso, pero bueno, que se entienda que esto también es parte de la web 3.0. Vamos a tener que interactuar con este metaverso, vamos a utilizar un montón de sistemas basados en blockchain, y esto, bueno, va a hacer que la nueva tecnología de blockchain pues también potencie este metaverso, podamos ser dueños de cosas y nos ayude a, pues, a tener una economía dentro de este sistema, dentro de esta nueva realidad. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de esta web 3.0? Porque yo les cuento todo lo bueno que viene con esta web 3.0, pero también hay desventajas y hay cosas que tenemos que tener en consideración y que habrá que ver cómo se resuelven, porque cuando llegue esta tecnología pues va a haber muchos problemas, va a haber muchas situaciones que no vamos a tener control. Una de ellas es que, por ejemplo, actualmente tenemos a alguien a quien reclamarle. Si, por ejemplo, hay un filtrado de información en Facebook, pues va a salir el gobierno y va a llamar a Mark Zuckerberg a hacer una declaración, a que sea responsable porque hubo esta filtración. Pero cuando empiece a haber sistemas descentralizados, todos vamos a tener que preocuparnos más por la seguridad, por manejar bien nuestros datos y por mantener toda esta información lo mejor resguardada posible, porque no va a haber una empresa que te ayude a gestionar todo eso o que responda en caso de alguna pérdida o de alguna filtración. Entonces aquí es un punto también bastante interesante que hay que tener en consideración, que vamos a tener un sistema descentralizado con las desventajas y consecuencias de eso, que va a ser no tener a alguien que esté velando por esta seguridad, por esta información. Va a ser toda la comunidad completa, pero si hay alguna pérdida de datos, un hackeo o algún tipo de problema, bueno, simplemente vamos a estar solos. Ese va a ser un gran problema. Ese es uno de los principales riesgos de este sistema. Hay que ver cómo se resuelve, hay mucha gente trabajando sobre eso, pero bueno, hay que ser conscientes también de que podría, si ya de por sí hay muchos problemas como seguridad, filtraciones, pérdida de datos, etcétera, bueno, esto podría agravar la situación y hay que ser bastante conscientes con eso. Otro de los problemas es cómo le haces entender a la gente todo esto, cómo le haces entender a la gente que ya no existe una empresa única que maneje todo, sino que en realidad son todos. Bien, esto es un problema que está pasando actualmente. Hay mucha gente que no entiende lo que son las blockchain, no entiende qué es esta tecnología, y con la web 3.0 va a pasar lo mismo. Sin duda van a empezar a salir mejoras, van a empezar a salir formas de que la gente lo adopte más fácilmente, pero sí es importante que va a ser algo con lo que esta web 3.0 se va a topar, se está topando en este momento, y hay que empezar a alfabetizar, a enseñar a las personas cómo va a funcionar esta tecnología. Otro problema que muy seguramente muchos de ustedes ya se imaginaron va a ser el tema también del descontrol, porque al estar descentralizado todo, pues vamos a tener un descontrol en muchos sentidos. Por ejemplo, el caso donde Donald Trump fue baneado, fue censurado, bueno, es un ejemplo donde se estaba promoviendo cierta actitud entre la comunidad y bueno, decidieron meter ahí un control y detener, digamos, esto. En un ambiente descentralizado todos tendrían la misma voz, todos podrían llegar a la misma cantidad de personas, y esto podría empezar a aumentar la polarización de personas porque, bueno, todos empezarían a hablar, todas las personas que a lo mejor tienen ideas que son muy radicales podrían empezar a llegar a dar información al resto, y esto, bueno, podría ser también un tema que no sé si se tendría que controlar o no. Yo estoy de acuerdo en que todos deberían tener voz para contar sus cosas, pero bueno, también es importante que la gente esté bien preparada para esto, porque nos va a empezar a llegar información de todos lados que actualmente las empresas, por las presiones sociales, por que los anunciantes no se van a anunciar si hay videos que hablan mal de algún tipo de personas, o que a lo mejor dan ideas incorrectas, no se quieren anunciar, y debido a eso, bueno, las empresas empiezan a limitar todo este tipo de información. Pero en un sistema descentralizado, la verdad es que no habría ese control y todos podrían hablar, y ahí es donde vamos a tener que ser más cautelosos con la información que consumimos, porque nos va a empezar a llegar información que a lo mejor podemos estar o no de acuerdo, pero nos va a llegar y puede ser que empiece a influenciar al resto de personas. Eso, bueno, también es algo que podemos tener bastante claro que va a empezar a pasar, y hay que estar preparados para eso. Pues bien, hasta acá lo que es la web 3.0. Espero que les haya gustado, que haya sido lo suficientemente informativo para
explicarles en términos generales qué es la web 3.0, cómo va a cambiarnos la vida, y en los siguientes capítulos vamos a estar hablando sobre otros temas también muy interesantes relacionados al mundo de la blockchain, a los NFTs, al gaming, al metaverso, al futuro de esta tecnología. Espero que les haya parecido interesante el episodio de este podcast y nos vemos en el siguiente. Que les vaya muy bien.